Bueno, estamos de regreso, pasamos a debatir el tema de la semana. ¿Qué nos dice el triste peregrinar entre la timidez y la valentía del gobierno respecto a la implementación de la reforma educativa? Como todos los martes está con nosotros Andrés Antonius, que supongo que no va a estar muy contento con la pregunta, pero buenas noches. ¿Cómo muy estás, buenas Andrés? noches. Y Gerardo Esquivel. Gerardo, muy buenas noches. Leo, buenas noches, Andrés. Si ha sido o no un triste peregrinar, tú vas a decir que no, que la reforma va, en fin, no sé, bueno, ¿qué vas a ver? ¿Qué dices pues, tú? A ver. ¿Para qué hablo? Ya. No, bueno, a ver, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, yo creo que primero la reforma claramente va. Uh-huh. Y yo creo que hay muchísimo ruido alrededor de la reforma, pero hay que enfocarnos en los hechos. Y los hechos nos van a decir cómo vamos. Primero, pues como sabemos todos, la evaluación se condujo con éxito, con excepción de 2 estados, Uh-huh. que son Oaxaca y Michoacán. Y Hubo parte de algunos Chiapas. temas en Chiapas. Correcto, sí. Pero el resto del país se pudo aplicar por primera vez esta evaluación, que es un parteaguas histórico, porque es un cambio en el modelo de la educación histórico que no hemos visto en décadas, desde el origen del sistema de educación pública en este país. Que no se pudo aplicar al 100%, que hubo muchísima resistencia, claramente, lo hemos visto. Pero creo que es es poco realista suponer que iba a pasar una reforma constitucional y de repente todos los maestros iban a alinear, especialmente los de la CENTE, que desde hace muchos años pues han estado resistiendo cualquier medida de evaluación, cualquier medida de desempeño, cualquier medida que interfiere con su vida personal. Cualquier cambio. No, al con su vida quo. personal. Sí. ¿No? Y también tenemos que tomar en cuenta que el gobierno está trabajando para corregir un sistema que lleva décadas estando en una situación terrible. El sexenio pasado, nada más como referente, y es, inclusive ya cuando lo vemos es difícil creerlo, pero el subsecretario de la SEP, el sexenio pasado, era yerno del Baester. Entonces, sí, le entregaron la educación, claramente. La educación estaba entregada. Retomarla cuesta trabajo, hay muchas batallas, hay mucha resistencia y va a seguir. Y se tiene que ir implementando y se tiene que seguir adelante, lo cual estoy seguro. Y de que no se pudo, pero ya tenemos 82, 83%. Uh-huh. Y yo confío que en estos estados próximamente se podrá ir avanzando. Los 2 estados tienen una dinámica particular. Primero, obviamente, son los bastiones de la CENTE. Y 2, tenemos en un estado, Oaxaca, un gobernador. Pero fíjate que en Guerrero es interesante, ahorita vemos, porque también el caso de Guerrero es interesante porque sí se pudo llevar a cabo, creo que el 93%, sí. Donde la CETEC, que también es parte de la CENTE, pues sí pudieron en Guerrero. Sí pudieron. El tema parte de que los gobiernos estatales tenían que poner los espacios uh-huh. y las computadoras. Y en Oaxaca tenemos un gobierno estatal completamente entregado uh-huh. A la CENTE, y lo hemos visto en sus declaraciones y sus actos, el famoso pago de la nómina tan criticado uh-huh. de estos últimos días. Y ese gobierno, yo creo que en Oaxaca, con todos los esfuerzos que da el gobierno federal, puede aumentar un poco el avance, pero yo creo que hasta que termine este gobierno estatal y entre otro, va a ser muy difícil. Porque un gobierno estatal que trabaje en contra de la reforma es muy, muy difícil que el gobierno federal lo haga. Uh-huh. Lo haga realidad. En Michoacán vivimos un momento un poco de lame duck, de vacío, en el sentido uh-huh. que primero tenemos un gobernador que es interino y que va de salida, uno nuevo que va entrando, y yo creo que esa situación de debilidad del gobernador saliente simplemente dijo, yo para qué me... Gerardo. Sí, bueno, lo que diría primero es que efectivamente, como la introducción lo plantea, hubo una duda, un vacilamiento de parte del gobierno cuando anunció días previos a las elecciones, mediante un comunicado que justo hoy en la comparecencia del propio secretario de Educación reconoció que había sido demasiado lacónico, uh-huh. y muy poco cuidadoso en términos de explicar las causas fundamentales uh-huh. que daban lugar a la suspensión, uh-huh. en unos términos que creo que fueron contraproducentes, porque uh-huh. además anunciaba la suspensión indefinida, o sea, sí. como
parecía que era efectivamente como se interpretó, como que se terminaba la reforma educativa, y que una vez que transcurrió el proceso electoral, digamos, se reinició el proceso, se echó a andar de nuevo el proceso de los exámenes y tal. Y creo que sí fue un momento de vacilación bastante complicado y creo que muy lamentable. Creo que ha sido uno de los puntos más bajos en términos del desempeño en esta administración, porque incluyó además, por cierto, preguntas al presidente, donde el presidente terminaba echándole la bolita al secretario de Educación. En fin, creo que fue un episodio muy lamentable. Pero más allá de eso, digamos, y que creo que además abrió espacio a un debate que no se había dado en algún momento dado, que era el tema de la pertinencia de la reforma misma, los procesos, la evaluación, etcétera. Una serie de temas que creo que surgieron como resultado de esto, porque los actores políticos y la sociedad se manifestó, unos a favor, la mayor parte a favor, efectivamente, de que se reiniciara el proceso, como al final de cuentas terminó ocurriendo, con estos mínimos o porcentajes de casos en los que no se aplicó. Digamos que podemos discutirlos ahora cuán relevantes pueden o no ser, pero creo que hubo una manifestación muy significativa en términos de la importancia de continuar con una cosa que se había echado a andar, de que ya estaba en la Constitución, en fin, que creo que fue una reacción interesante, por lo menos de la sociedad civil en general. Salieron los aliados del gobierno. Salieron los aliados, bueno, salieron con la reforma. Los aliados de la reforma, más bien. ¿No? Pero también se empezó a dar una discusión interesante sobre la pertinencia misma de la evaluación. Y creo que eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, hoy justo hubo una conferencia muy interesante en el Colegio de México de Manuel Gil Antón sobre el tema. Pero ha habido hubo otras. Que ha sido crítico, Manuel. Ha sido crítico. Aquí ha estado. Del proceso de evaluación. Muy ¿no? bueno, sí. Y entonces, bueno, creo que fue un momento interesante, al menos de la reforma. Ya se avanzó, ya se echó a andar. Creo que insisto, con este problema de que efectivamente no era claro la motivación detrás de eso. Pero creo que al final de cuentas lo relevante de toda esta discusión, me parece, es hacia dónde va la reforma educativa. Creo que toda esta discusión pues podemos seguirla teniendo de si un momento crucial como pudo haber sido donde se intentó, donde se dio esta impresión falsa, equivocada, errónea, lo que sea, de un intento por suspender la reforma educativa, y hacia dónde va. Y yo creo que esa es la gran pregunta relevante, porque me parece que esa es la clave. Y hay que entender... Pues hacia dónde va, pues parecería que hacia adelante, ¿no? Bueno, la reforma como tal, como se implementó, pero la pregunta es hacia dónde nos va a llevar. Porque lo que es interesante de toda esta discusión es que me parece un reconocimiento muy importante de que una parte muy significativa de la reforma termina siendo administrativa y laboral más que estrictamente educativa. Y creo que eso es un problema serio, digamos, a la larga, en el mediano y largo plazo, de si esta reforma realmente va a cumplir lo que uno esperaría. Pero a ver, sí, no entiendo exactamente el punto. No, porque sí. es en muchos sentidos es administrativa. Cumplió, me parece, con una parte fundamental, que fue efectivamente romper el vínculo que existía en términos del control que tenía el sindicato. Pero recordemos que es importante decir esto. Cuando el sindicato se apodera, y creo que bueno que mencionas el caso de lo que ocurrió en la administración pasada, no tiene que ver con la CENTE, tiene que ver con la relación del gobierno con el sindicato. Sí. Y ahí había con el CENTE. Y ahí había una relación, una connivencia, un contubernio, digamos, entre autoridades de sindicales y el gobierno en turno, durante muchos años. Y eso sí se termina rompiendo con la reforma educativa, que es muy importante. Pero una cosa es eso, una cosa es el tema de las plazas, el acceso al sistema, y otra discusión es el tema, ¿qué es lo que está en juicio ahora con la CENTE? Lo que pelea la CENTE puede ser en parte eso, pero en parte es otra cosa, que es el tema de la estabilidad laboral, que es lo que está discutiéndose en la Suprema Corte, por cierto, que es el tema de la estabilidad, porque muchos piensan, quizá equivocadamente, porque así se ha planteado en la discusión pública, que parte de toda esta discusión tiene que ver con la evaluación y con el premio y el castigo, el despido de los trabajadores. A ver, yo no voy a defender aquí la reforma. Estoy a favor de la reforma, se lo voy a dejar aquí al señor déjame terminar este punto. Porque tú también estás a favor de la reforma. Pero es que yo no es que esté en contra, es que eso es importante entenderlo. Yo no es que estoy en contra, lo que estoy diciendo es que entendamos los límites de la reforma educativa, que los límites están dados por esta característica y que eso es el origen del problema. Pero todas las reformas tienen límites. Sí, pero este es el origen de la discusión con la CENTE. Y eso a ver, la pregunta de fondo es cierto. A ver, ¿el cambio de paradigma va a mejorar la educación, sí o no? El cambio, pero es que se referimos a un cambio de paradigma. El retomar por parte del Estado el control del acceso me parece muy importante. Bueno, eso sin duda. Y eso tenía que haber ocurrido tarde o temprano, y qué bueno que eso está incluido en esa reforma. Si eso va a traducirse, si la evaluación se va a traducir en una mejora en la formación de los niños, etcétera,
Lo dudo por una razón. ¿Lo dudas? Sí, porque porque es que hay la reforma no hay funciona. factores estructurales fundamentales. Y voy a mencionar un caso. Está bien interesante. El año pasado, después de que se aprobó la reforma, el gobierno federal levantó el censo educativo donde se ven las deficiencias estructurales muy significativas. En la medida en la que no se corrijan esos temas, una reforma no tiene mucho sentido en términos de lo que va a lograr. A ver, Andrés. Déjame mencionar las cifras. Es que ya nos faltan 4 minutos. Más de 40% No, de yo las me acuerdo, aquí lo Bueno, debatimos. por eso, O sea, entonces, que no podemos tenían estar- cañería, que no Bueno, tenían 30% baños, que de no las escuelas tenían no tienen sanitarios. energía eléctrica. Sí, Bueno, una entonces, vergüenza, sin en duda. ese contexto, en escuelas desiguales, con profesores formados en normales desiguales, enseñando en condiciones desiguales, pretender que la evaluación, ponerle una camisa homogénea a los profesores, es tratar como iguales a los que son de origen desiguales. A ver. Y en ese sentido es un problema fundamental a la larga. Venga, Andrés. No sé ni qué decir. Qué raro. Empieza por el principio. O sea, dado que unas escuelas no tienen baños, la evaluación de los maestros no sirve. No sé qué contestar. No sé qué O sea, lo que pasa contestar. es que tenemos que empezar por el principio, que ver arreglar esas diferencias. Bueno, hay que hacer las dos Empezar cosas. Hay que por el- ponerles baños y hay que haber... Empezar por ¿no? el principio es que la enseñanza sea de calidad. Si el maestro parado enfrente del salón, si tienen unos baños de primera o no tienen baños, si el maestro no sabe lo que está haciendo o no se aparece en clase o herede su plaza, me perdonas, pero ese es el principio del tema. Ese es el fondo del asunto, es la calidad de la enseñanza. Acuérdense ustedes cuando fueron a la escuela. Los maestros eran clave para la formación. Sí, son la clave. Es el 90%. No sé si el 90, pero sí. O sea, los maestros, imagínate un maestro que no sabe lo que está enseñando. La por diferencia favor. la hacen los maestros. Entonces, el decir que la evaluación no sirve, no sé qué decirte porque No, es pero como no que me dije no dijeras el servía. mundo es plano. No dije que no servía. Lo que dije es que los resultados de esa reforma tendrían límites que están determinados por factores Todo como estos que el son mucho más mundo, estructurales. La vida tiene límites. Yo no puedo volar. En la reforma educativa, si nos lleva a un mejor mundo o un peor mundo, como preguntaste, claramente lleva a un mejor mundo. Es la primera vez que se va a evaluar la capacidad técnica de los maestros. O sea, no, simplemente digo que no sé qué contestar porque Y la mayor no parte sé de qué los maestros contestar. no están en contra de eso. Es que eso es importante O también el enfatizarlo. 83% por La lo mayor menos parte no de los está en maestros no contra de están en eso. contra de eso. No. Ese es el punto. La Creo que los gente maestros sí. están en escúchalos. contra de que eso se traduzca en lo que se propone que se traduzca, que en algunos casos es pues el retiro Pero claro forzado. que debe de haber... A ver, si yo no sé claro que leer debe haber si consecuencias yo en no puedo las... sumar y Pero restar, debo tendríamos ser que maestro. discutir la pregunta. Pero es que de nuevo, eso decir, Pero si tú espérame, ves las- tantito, déjame ver, porque eso, No, que no, acabas, eso que bueno. acabas de decir Es que es muy has estado importante, hable y porque hable y eso hable. es justamente el estereotipo que se ha formado del profesor de educación pública. Y creo que eso es incorrecto. Porque la No mayor parte de estoy los profesores, no, porque decir que no La saben sumar y vasta restar, mayoría. parecería que no lo Y el saben 83 hacer. participó No. y de los otros que no Ese participaron, muchos estereotipo del querían profesor participar, pero de educación la pública. gente les dijo A que ver, no. pero yo creo que hay una cosa, a ver, Pero Gerardo. un A maestro ver. que no tiene las capacidades necesarias para enseñar no debe estar Sí, pero enseñando. que no sabe sumar o Se las restar. tienes que dar. O se las O sea, tienes que por dar. eso, que las completamente tienes que de dar, acuerdo. se Por lo eso, tienes que- por eso yo sí insisto. Pero el yo que sí creo que está defiendas del a la acceso. gente está... Nunca pensé que ibas a hacer eso. Es que no estoy defendiendo a la gente. Nunca Es que por pensé eso que es que ibas a hacer eso es eso. lo que no estás entendiendo. No estoy defendiendo ni mucho menos a la gente. Estoy tratando de. ¿Debe haber entender- consecuencias por la evaluación, sí o no? Depende de qué consecuencias. Depende. Porque, por Premios y ejemplo, castigos. No, yo creo que no. ¿No? O sea, depende de las condiciones. Es decir, no puedes tratar de la misma manera a un profesor que fue formado en una universidad, en una escuela normal, rural, con condiciones muy diferentes a las que se forma alguien en otra parte, y que está enseñando uno en la sierra, en una escuela bilingüe, en condiciones mucho más difíciles, donde sus estudiantes no tienen sanitarios. ¿Cómo lo vas a evaluar? ¿Lo vas a evaluar de la misma manera que al profesor que está ¿No en debe la haber un colonia Roma? estándar mínimo? No, ¿Un piso mínimo y ese es para el los punto. maestros? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que buscar mecanismos para que los profesores que se enfrentan a condiciones en desventaja, que se enfrentaron en desventaja toda su vida, conscientes de su propia formación, Sí. pues que tengan mecanismos de mejora y de superación. Pero la para que reforma después- tiene todos esos mecanismos de mejora Sí, y pero- capacitación. La pero reforma no solo. tiene todo A ver, eso. le toca a Andrés, le toca a Andrés. Es, A ver, Andrés. es que la verdad, no hay que decirte cuando dices que los maestros no deben de tener premios y castigos. Entonces, o sea, ¿por qué son diferentes a todo el resto de la sociedad, a todos a los que trabajan,
a los que están en el sector público, a los que están en cualquier lado. O sea, si no hay premios No, y a ver, castigos, los propios estudiantes. los propios estudiantes se que evalúan reciben y hay premios y castigos. calificaciones, Te dan 10 o sacas repruebas. 10. Entonces, está bien. no sé qué está bien, decirte, pero de hecho, pero una cosa que hace- no está en la reforma, Hoy sí una está cosa que no cañón. está en la reforma, por cierto, o que se redujo significativamente fue el tema de los premios, por cierto, porque el tema de la formación magisterial y eso quedó mucho más rezagado que el tema de la evaluación a los Ahora, profesores. nadie sale si no pasa la evaluación de los actuales. Pero, a ver, pero es que sí, una cosa, es que sí es importante lo que... A ver, esto es importante. Los que no pasan la evaluación 3 veces, si no me equivoco, no es que se vayan, no es que los despidan, eso Sí. lo quitaron de la ley, sino que pasan a labores administrativas, ¿no? Así es. O sea, ya no están frente al Nadie va grupo. a perder su ¿Te trabajo parece mal de eso? los actuales. Es que depende cómo ocurre, es decir, lo que tenemos que prestarnos preguntando es cómo llegaron en todo caso esos profesores y Sí. mejorando esos mecanismos en el mediano y largo plazo. Justamente el pretender- filtro de entrada, ¿no? El filtro de entrada. Claro. Yo en eso estoy completamente de acuerdo, que haya filtros de entrada mucho más significativos, porque eso es lo que va a cambiar eventualmente. A la larga. Bueno, parte de la evaluación que están haciendo Claro, es para pero ver quién esa, entra. esa evaluación yo no estoy en desacuerdo en, la Ok. forma, en términos del acceso, porque eso puede mejorar significativamente la calidad de los profesores que están entrando al sistema. El acceso, Y a la sí. larga eso va a ser Ya positivo. nos tenemos que ir, perdón. Pero el tema de la evaluación sí, de los que ya están es distinto. Yo me podría quedar un buen Cuando rato quieras. más No, bueno. evaluando Es esto. que bueno, Digo, yo no sé, evaluando, porque digo, no hay debatiendo discutiendo esto. No hay ni que contestar. Muy buen debate. Gracias, Gerardo. Gracias, Leo. Gracias, Andrés. A los Muchas dos. gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana viene Margarita Zavala, vamos a estar con ella 2 segmentos. Vamos a hacer las preguntas difíciles que espero que nos conteste y que, bueno, pues evidentemente para todo candidato presidencial tendría que contestarnos. Bueno, aquí nos vemos. Bien interesante. Sí, va a ser.